fue tan claro el quejido de la Llorona. Cuando yo tenía aproximadamente 13 años, vivía en un lugar en la delegación de Xochimilco. Tengo otros dos hermanos. Uno que yo soy la mayor, uno después de mí, que me llevo con él por un año, y otra hermana más pequeña con la que me llevo 5. Entonces, nosotros vivíamos en un terreno en el que había un departamento grande, que era donde vivíamos nosotros, y había otros dos departamentos más pequeños y uno que estaba en obra negra. De estos tres que estaban habitables, solamente uno, aparte de en el que nosotros vivíamos, estaba habitable. Era una pareja. Entonces, yo iba en la secundaria y mis hermanos iban en la primaria. Así que en las tardes, cuando ya llegábamos todos de la escuela, normalmente nos poníamos a comer, después hacíamos tarea y ya el demás tiempo era jugar. En ese entonces, mi papá se iba prácticamente todo el día al trabajo y pues con la que nos quedábamos era con mi mamá. Recuerdo mucho que en esa ocasión hicimos todas las actividades que se tenían que hacer y nos pusimos a jugar. Mi mamá, yo creo que por lo mismo de las actividades que ella tenía, de tener que hacer como ciertas tareas del día a día, se fue a acostar. Así que se quedó dormida y nosotros nos pusimos a jugar, pero en esa ocasión se nos ocurrió salirnos al patio en común e ir a jugar al departamento que estaba todavía en obra negra. Así que yo me saqué las llaves y cerré la casa, el departamento con llave. Esa vez ya eran como entre las 5:30, 7 de la tarde, ese horario en el que poco a poco se comienza a oscurecer. Y recuerdo que estábamos jugando en ese lugar. No recuerdo exactamente a qué, pero de repente, entre el juego, mi hermano nos dijo, ¿ya escucharon? Y a lo lejos llegábamos a escuchar como un pequeño quejido. Entonces, desde que él nos dijo, ¿ya escucharon? Sentimos la tensión porque la calle donde estaba el terreno era una calle cerrada, donde realmente no se escuchaba ruido alguno y prácticamente el ruido que se llegaba a escuchar era de carros o gente que llegaba a salir. Pero de ahí en fuera no se escuchaba nada. Era una colonia muy tranquila, muy callada. Entonces, el escuchar eso se nos hizo extraño porque se escuchaba como en el ambiente. De repente volvimos a escuchar, pero un quejido como más fuerte y al mismo tiempo más penetrante y nos dio miedo. Así que lo que hicimos fue irnos corriendo hacia el departamento en el que vivíamos y intentar abrir la puerta. Yo llevaba las llaves, pero parecía que conforme más intentaba yo meter la llave en la puerta, el quejido se iba escuchando más fuerte y más cerca. Nos dio mucho miedo y yo sentía la presión de mis hermanos diciéndome que me apurara. Lo primero que hice en cuanto pude abrir la puerta fue meternos y al estar adentro volverla a cerrar con llave por dentro. Y nos fuimos corriendo hacia nuestro cuarto y ahí nos quedamos todos juntos en una esquina de la cama esperando a que ya se callara. Lo más curioso es que mi mamá no se despertaba. Y pasó. Ya en la tarde, cuando mi papá llegó de trabajar, pues les contamos a los dos lo que había pasado en la tarde cuando jugábamos. Y hay algo muy curioso que en esa ocasión mi papá nos comentó que en la noche había soñado que en el techo,
que estaba frente al departamento, al lado del que estaba en Obra Negra, él soñó que veía a la Llorona, y que la veía porque antes de que pudiera él verle la cara, escuchaba igual un quejido, y que se daba cuenta que cuando volteaba a ubicar el lugar de donde venía, estaba ella ahí parada de frente, pero que ella no lo veía directamente a los ojos, pero él sí, o sea, veía su cara y se daba cuenta que era ella porque era la descripción de la que muchos hablan. Una persona parada, alta, delgada, de blanco, que además estaba muy bien iluminada por la luz de la luna que mi papá veía en su sueño, y que de repente empezaba a escuchar como se quejaba, pero que lo curioso era que mi papá no podía como quitarle la vista de encima. Y al comentarle a nosotros pues también lo que habíamos vivido, o sea, fue muy interesante darnos cuenta que él había soñado una noche antes, y nosotros habíamos escuchado ese quejido que nunca se nos va a olvidar. A la fecha que ya somos más grandes volvemos a platicar de eso y recordamos cómo fue tan claro el quejido de la Llorona. Eran 15 personas que rodeaban una fogata y vestían con túnicas negras. Mi historia se remonta hace muchos años, cuando mis papás compraron un terreno en un lugar totalmente deshabitado. En este lugar no había casas. Cuando nosotros llegamos, solamente existían 3, que era la de nosotros, que estaba en la parte de abajo, una que estaba un poquito más arriba y otra que estaba más atrás. Como mis papás trabajaban, mis hermanos y yo siempre nos quedábamos solos ahí, y siempre nos la pasábamos en la calle jugando o haciendo cualquier cosa. En una ocasión fuimos a explorar qué había más allá y decidimos subir hacia el cerro. Caminamos hacia arriba como para querer subir el cerro, cuando nos encontramos con un grupo de gente que rodeaba una tipo fogata. Era un grupo de hombres, serían como unos 15, vestidos con unas túnicas negras y con una capucha negra. Estos hombres estaban rodeando una tipo fogata o algo así. Los vimos de lejos. Estaban realizando algún ritual o alguna cosa de esas. Como no quisimos saber más qué era lo que sucedía, lo que hicimos fue bajarnos rápidamente de ahí, y al ir bajando nos encontramos con el cadáver de un perro grande, blanco, peludo, de raza, que estaba muerto ahí muy cerca. Supusimos que seguramente habían sido aquellos hombres que seguramente le habían hecho algún ritual o algo así, porque en el lugar, pues, como ya dije, no vivía gente, y mucho menos gente de dinero que tuviera un perro de raza de ese tipo. Entonces imagino que esos hombres lo llevaron, hicieron alguna cosa, algún ritual con él, y lo dejaron ahí tirado. Nunca supimos exactamente qué era lo que hacían esos hombres ahí, pero como era un cerro en el que no había gente y no había nadie, seguramente iban a hacer ahí rituales satánicos o alguna cosa de esas. Siempre se llegó a comentar que en aquel cerro llegaba luego gente a aventar cadáveres o cosas así, aunque solamente pues eran rumores que se corrían. Aunque ese cerro tiene energías muy pesadas, ya que en varias ocasiones nos llegaron a suceder muchas cosas extrañas cuando subíamos ahí. Ahora ya todo está poblado y lleno de gente, pero en aquellos tiempos que no había nadie,
sí llegaron a ocurrir muchas cosas extrañas en aquel lugar. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Has tenido una experiencia similar? Comparte tu opinión en la sección de comentarios. Si tienes una historia paranormal que nos quieras contar, puedes enviarla a la página de Facebook. Encontrarás el link en la descripción de este video.